Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Panel de Expertos en esta nueva modalidad a distancia. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos y el día de hoy con el tema Censo 2020. Y para hablar de este tema, ¿quién mejor que nuestro invitado del día de hoy? Le doy la bienvenida al ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela, quien es coordinador estatal del INEGI. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Marta, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y un placer estar nuevamente en este programa para poder llevar a toda la sociedad de Quintana Roo y de todos los lugares donde tienen acceso a la señal del sistema quintanarroense datos estadísticos del proyecto emblemático más importante que tenemos en nuestro país, el Censo de Población y Vivienda 2020. Pues sí, vamos a estar hablando a lo largo de este programa de este tema y bueno, con muchísimas preguntas, sobre todo referentes a los cambios. Si me lo permite empezar por ahí, porque yo creo que la última vez que nos vimos y que estuvimos en programa, por cierto, fue para casi dar el banderazo del censo. Creo que una semana antes, una cosa así, nos vimos en el programa para platicar acerca de lo que se venía. En efecto. Ajá, y bueno, ahora nos volvemos a ver muchísimo tiempo después, yo diría que demasiado tiempo después, para platicar de los resultados y de las cifras que arrojó el censo 2020, que por cierto lo he visto ya entregando este documento a diferentes instancias en el estado, ¿no? Es correcto, Marta. Nos vimos hace un tiempecito, precisamente en el momento en que era muy útil que toda la gente, que todos los que vivimos en Quintana Roo, supieran del proceso, nos abrieran las puertas y que dieran su información, no solamente de manera oportuna, sino de manera veraz, de manera real, porque no hay que olvidar que los datos de este censo tienen vigencia 10 años. Hasta ahorita se planeaba con 2010, pero ya con esta información se estará planeando sobre 2020. Y en efecto, creo que un gran reto, cuando existe una gran inversión del Estado mexicano para generar información, es fomentar que ésta se use. Y estamos acudiendo a diversas instancias. Comenzamos con el gobernador, ya le hicimos entrega al señor gobernador de los resultados de su estado, a varios secretarios de estado, a los 11 presidentes municipales y presidentas. Estamos procurando que esta información no solamente sepan que existe, sino la puedan tener en sus manos y vean qué tanto se puede explotar de ella, porque es un dato para planear, es un dato para evaluar política pública, es un dato para implementar política pública con hechos y con realidades. Sí, y también hemos ya escuchado a lo largo desde que se lanzó el día de lanzamiento del resultado del censo hasta estos días, algunas polémicas que existen con respecto a el número de fallecidos en México, porque se atravesaron los datos que arroja de por sí ya la pandemia, pero eso vamos a hablar después, si le parece bien, ¿no? Correcto. Eso lo vamos a dejar ya para después. Antes de ello, me da muchísimo gusto verlo, me da gusto verlo bien, y bueno, pues vamos a empezar desde el principio. Fue difícil realizar el censo porque les tocaron cuántas semanas de que inició la cuarentena al final del censo. Muy difícil, Martita. De por sí el volumen y las actividades de este proceso son los más complicados que existen en México. Y esta dificultad se agravó por efectos de la contingencia, que claro, bien conocemos. Déjame contextualizo el valor de lo que ha hecho México con estos datos. 2020, 53 países intentaron hacer su censo de población en vivienda. Ajá. Solamente 8 lo lograron terminar. Y dentro de esos 8 está México. Y de esos 8, México es el primer país que está difundiendo ya resultados. Salieron a la luz pública el 25 de enero los resultados del cuestionario básico.
Y sí fue complicado por la contingencia. Recordemos que en el mes de marzo, que es cuando se levantó el censo, del 2 al 27 de marzo, a fines de la tercera semana, en la cuarta semana, comenzamos a tener ya algunos casos en el estado, que complicó de alguna forma el hecho de poder llegar a las viviendas. Pero déjame decirte que la actividad esencial del censo, que era la enumeración, se cumplió según calendario. Y el calendario era marzo. Pudimos llegar a todas, las enumeramos, les pegamos una etiqueta con un código QR para poder identificarlas. Y la contingencia lo que provocó es un ajuste en el calendario de las actividades posteriores. Las actividades de verificación, las actividades de cobertura, de postenumeración, y en fundamental reprogramó la difusión de resultados. Desde que se planeó el censo, Martita, estaba programado que el 4 de noviembre tuviéramos resultados. Ya no logramos tenerlos, sino hasta el 25 de enero del 2021, por efecto de esta contingencia. Pero déjame decirle al auditorio que tenemos en México un censo de calidad, un censo confiable. Las contingencias fueron atendidas de manera oportuna, se adecuaron algunos procedimientos, pero tenemos un censo confiable para que pueda ser utilizado por toda la sociedad en la toma de decisiones. Y precisamente vamos a empezar a hablar de las cifras que arrojó este censo, estos resultados que a todos y a todas nos interesan muchísimo. Y yo le preguntaría, que es normalmente la pregunta o el dato insignia del censo, que es el conteo de población, ¿no? Porque eso es casi siempre lo que más nos llama la atención, aunque como bien dice ahora, hay muchas preguntas y hay muchos datos y de muchas cosas específicas que son también bien interesantes resaltar y que ya iremos platicando. Pero bueno, la primera pregunta sería en específico, ¿cuál es la población total y cómo se ha ido modificando a lo largo del tiempo en el estado? Sí, con gusto, Marta. 38 variables disponibles en este momento para consultar, hasta nivel de manzana y de localidad, de grupo de manzanas, del municipio, del estado, de alguna región o del país. 126.014.044 es la población de nuestro país. La población de Quintana Roo, 1.857.985 personas. Esto representa el 1.5% del total de la población de México. Y esto representa también que en los últimos 10 años, del 2010 al 2020, Quintana Roo ha crecido a una tasa de crecimiento promedio anual de 3.5. Para tener un contexto, te comento que nuestro país crece en promedio al 1.2, Quintana Roo al 3.5, casi el triple de lo que crece en promedio México, crece nuestro estado. En datos absolutos, ¿esto qué significa? Que en 10 años, Quintana Roo incrementó su población en más de 532,000 personas. Más de 500,000 de personas, ya sea que hayan nacido en Quintana Roo o que hayan venido de otras entidades e incluso de otros países, llegaron para quedarse en Quintana Roo porque fueron contabilizados. Este tamaño de población de Quintana Roo, Martita, ubica al estado en la posición número 24 de los estados más poblados. Hace 10 años estábamos en la posición 26 de los estados más poblados. Ahora estamos en la posición 24. Superamos a estados como Tlaxcala, Nayarit, Colima, Campeche, Durango, Zacatecas. Estados con mucha más historia y antigüedad que nuestro joven estado, pero que por la dinámica que tenemos, estamos ya a esos niveles de población. Ok, entonces, 1.800.000. 857.985 personas. Obviamente, la naturaleza propia del estado y la fuente principal de empleos, que es el turismo, es lo que hace que muchas personas quieran venir a vivir a Quintana Roo, ¿no? Eso
supongo yo que ese es uno de los determinantes que ha hecho que crezca tanto la población. Es definitivo porque si uno entrara a analizar datos acerca de los niños o niñas que nacen en nuestro estado, este porcentaje va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Lo que no disminuye en grado alguno es la inmigración, la atracción que sigue teniendo el estado para que más gente vaya llegando. Y te doy un dato: el saldo neto migratorio es la diferencia que se da en un municipio, en un país, en un estado, entre la gente que se va y la gente que llega. Y para el estado de Quintana Roo, el saldo neto migratorio es de 6.8%. Es positivo. Esto significa que llega mucha más gente que la que se va. O sea, sí hay gente que se va de Quintana Roo por alguna circunstancia, pero la gente que llega sobrepasa en grado sumo a aquella gente que se va. El más alto del país, Quintana Roo, 6.8 de saldo neto migratorio interno positivo. Hay estados expulsores, o sea, estados donde se va más gente de la que llega. Ejemplo, Veracruz, ejemplo, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Y muchos de esos que se van de esos estados, invariablemente llegan a Quintana Roo. O sea, claro, parte de eso llegan a Quintana Roo. Claro. Vamos a continuar hablando de esto y mucho más, pero tenemos que ir a una pausa, ingeniero. Así que, por favor, deme oportunidad de enviar a esta pausa. Y a ustedes que nos están sintonizando, los invito a que se queden con nosotros. Estamos en panel de expertos. Ya regresamos. Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. Si hablamos de Quintana Roo, hablamos del Caribe mexicano, de arena blanca, mujeres y hombres que te esperan con los brazos abiertos para mostrarte lo bonito de su tierra. Erradiquemos la inseguridad, los feminicidios, ofrezcamos una mejor oferta académica para nuestros jóvenes, prestaciones para nuestras trabajadoras y trabajadores y un mejor servicio de transporte público. En Quintana Roo estamos listos. El PT está de tu lado. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. En el IECRO promovemos la participación ciudadana. Impulsamos la capacitación de nuestro personal. Colaboramos con las instituciones públicas y universidades, promoviendo la cultura política con la participación de las y los jóvenes. Fomentamos el empoderamiento político de las mujeres y nos vinculamos con los sectores sociales a través de estrategias que fortalecen la educación cívica. Instituto Electoral de Quintana Roo. En las elecciones más grandes de la historia. Todas y todos, sin importar origen étnico. Orientación sexual, identidad y expresión de género. Edad, nivel educativo. Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia y en igualdad de condiciones. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social da un paso muy importante en televisión. Duplicamos nuestra capacidad de transmisión. Creamos un nuevo canal, el 4.2 de cobertura estatal. El 4.2 se utilizará en estos momentos para brindar contenidos educativos y culturales a miles de estudiantes quintanarroenses. En estos tiempos difíciles, el gobierno del estado de Quintana Roo fortalece uno de los pilares del desarrollo de nuestra sociedad, la educación. 4.2 Quintanarroense como tú.
En Conjulich, el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Continuamos en panel de expertos, el día de hoy platicando acerca del censo 2020 con el ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela, quien es coordinador estatal del INEGI. Ingeniero, estamos hablando del número, del resultado de habitantes que arrojó el censo 2020, pero ¿cuál es la edad mediana de la población en Quintana Roo, por ejemplo? El concepto de edad mediana, Marta, entiéndase de esta forma. El 50% de la población de alguna entidad o de alguna región, al llegar a determinada edad, esa es la que se considera edad mediana. Y para el estado de Quintana Roo se incrementó en 3 años. Hace 10 años eran 25 años la edad mediana. O sea que el 50% de la población hace 10 años tenía hasta 25 años. Al incrementarse 3 años, ahora la edad mediana en el estado es de 28 años. El 50% de la población de Quintana Roo tiene hasta 28 años. Sin embargo, al hacer análisis a nivel municipal, se pueden ver diferencias sustanciales. De tal manera que si quisiéramos tipificar cuál es el municipio más joven, resulta que es Carrillo Puerto, 25 años de edad mediana. Y si quisiéramos tipificar cuál es el municipio, por así decir, más envejecido, es Cozumel, con 30 años de edad mediana. El concepto de edad mediana tiene que ver con la edad que tiene el 50% de su población. 28 años para Quintana Roo. Y esto se relaciona mucho con la estructura de edades, Martita. El hecho de estar en ese rango de edad mediana, que aun cuando incrementamos, aún nos seguimos considerando como población joven, según los criterios estadísticos. Esto ha implicado que la base de la pirámide de edades sea mucho más angosta, porque no están naciendo muchos niños ni niñas, y la parte media de la pirámide de edades se vaya ensanchando. ¿Por qué? Porque los que están llegando a integrarse a Quintana Roo, a trabajar, a estar en la estructura productiva, es gente en edad laboral, es gente ya con fuerza y con capacidad y con capacitación para integrarse a la estructura productiva. De tal manera que eso es básicamente lo que ha provocado que nuestra edad mediana se incremente. Nacen menos niños, la gente sigue llegando y llega en edades de 20, 25, 30, 35 años a incorporarse a la estructura productiva. Ingeniero, ¿este fenómeno de menos nacimientos se da en otros estados o solamente se está dando en Quintana Roo? Es un comportamiento nacional. Evidentemente está descendiendo la fecundidad. Sin embargo, Quintana Roo es el segundo estado en donde ha descendido en mayor proporción. 1.8 es el promedio de hijos nacidos vivos en Quintana Roo, aun cuando hay municipios que tienen más porcentaje, sobre todo los rurales. Morelos 2.6, Lázaro Cárdenas 2.6, Carrillo 2.5, pero en promedio 1.8. El promedio nacional es 2.3. Entonces, sí desciende a nivel nacional, pero en Quintana Roo sigue siendo más bajo. Siguen naciendo menos niños en Quintana Roo en proporción a las demás entidades del país. ¿Qué tal? Uno pensaría que no, que al revés, pero qué interesante que todos estos datos los podemos consultar en el censo y podemos tener una visión de cómo va creciendo la población y las expectativas que tenemos en cuanto a
obviamente edades, este dato de edad mediana también es bien interesante. De todo el universo de personas que vivimos en este bellísimo estado y en el país, ¿cuánta población vive aquí? ¿Cuántas personas viven aquí que no nacieron en México? Sí, Marta. En todos los lugares del mundo hay migraciones, gente que entra, gente que sale. Y la estructura en un determinado territorio se integra por lo que se mueve al interior, por lo que se da entre las entidades y por las gentes extranjeras que llegan a vivir al estado. Entonces contabilizamos, hubo una pregunta para ello, contabilizamos a 39,586 personas nacidas en otro país que viven de manera permanente en Quintana Roo, y de estos la mayor proporción fueron guatemaltecos de la República de Guatemala. Esto invariablemente asociado por los campamentos de refugiados que tenemos en la zona sur, en Bacalar, Cuchumatán, Mayabalán, que de antaño se fomentaron para dar asilo a estas nacionalidades, pues tienen representación en ese sentido, ¿no? El volumen, los que están allá más los que siguen llegando. En segunda proporción son los americanos, y ya en una tercera proporción son los de la República de Cuba. O sea, ya el segmento de los cubanos ya es representativo. Es el tercer segmento de ese país que viven ya en nuestra entidad. Y el fenómeno es visible. Bastaría con asomarse, no sé, en Playa del Carmen, en Cancún, ver los negocios que se han fomentado con esta gente que ha llegado ya no solo de paso para nuestro estado, sino para quedarse y estar viviendo aquí con nosotros. Sabe que también un dato interesante de la población cubana puede ser que muchos son entrenadores, ingeniero. Tenemos muy buenos entrenadores cubanos que están a cargo de diferentes disciplinas deportivas a lo largo y ancho del estado, y a lo mejor yo creo que eso también ha influido a que obviamente incrementen, ¿no?, la población cubana en Quintana Roo. ¿Puede ser? Sí, puede ser, por supuesto. Esa colaboración entre ambos países y que gente ha llegado al estado de Quintana Roo y que nos han dado grandes satisfacciones con nuestros chicos, ¿no?, y chicas, por los logros en el deporte que hemos tenido derivado del entrenamiento de ellos. Por supuesto que tiene que ver el hecho de que puedan venir solos, que luego traigan a su familia. Es parte de ese proceso. Sí, claro. Entonces son guatemaltecos, americanos y cubanos. Los tres grupos más representativos. Hay venezolanos, hay colombianos, hay de muchas más nacionalidades, pero estos son los más representativos. El dato para cada uno de ellos están en los tabulados, están en los resultados. Querer saber cuántos son por nacionalidad se puede obtener. Querer saber en qué manzana viven esas personas se puede obtener en los resultados del censo, en los tabulados. Ingeniero, antes de que se nos pudiera pasar, ¿cómo podemos consultar el censo 2020? Obviamente lo podemos hacer a través del internet, ¿no? Sí, evidentemente. Toda la información desde el 25 de enero está puesta a disposición de toda la sociedad al mismo tiempo, al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico. Y es de manera gratuita. Y es un bien nacional. El Estado mexicano ha invertido cuantiosos recursos para generar ese tipo de información. Hay que fomentar el uso. Y es gratuita y está disponible. ¿En dónde? En la página del INEGI en internet. Se puede entrar por dos vías. En la página, digamos, normal, www.inegi.org.mx. Ya estando en la página, ir a la sección de programas, darle un clic, se van a abrir los programas, buscar el programa Censo de Población y Vivienda 2020, darle un clic y ya te desglosa los tabulados para cada una de las entidades federativas en formato Excel. Puedes bajar lo que quieras.
Esa es una opción. Y la otra opción es entrar a través de la clave http://, censo2020.mx. censo2020.mx. Es otra ruta para entrar de manera directa a consultar los datos. Ingeniero, quienes entran al portal del INEGI y consultan los resultados del censo 2020, ¿qué es lo que más buscan? Es variado lo que puedan estar tratando de localizar, porque depende de los propósitos o de los análisis o de la investigación que puedan hacer. Yo creo que a nivel de municipios están buscando, entre otras cosas, el dato de población, el dato de la vivienda, el dato de pisos de tierra que todavía puedan existir en algún sector. Sé de eso, nuestra dependencia de desarrollo social, yo creo que ese es un dato que puede estar buscando, ¿no? Porque en esos datos se ve la aplicación de política pública. Y los municipios, al buscar datos de población, tienen una relación directa con algo que es muy útil para ellos: municipios, estado y federación. No olvidemos que la población es una variable en las fórmulas de participaciones federales que nuestro gobierno asigna a los estados y municipios. Entonces, saber cuántos son ahorita les da una expectativa de qué es lo que puede venir más adelante en términos de recursos para los municipios y el propio estado. Te doy otro dato. La información que captamos de población para Quintana Roo, 1.857.985, está por encima de la proyección que el Consejo Nacional de Población había asignado para Quintana Roo. Eran poco más de 1.723.000 que el CONAPO proyectó para Quintana Roo. El censo, la realidad que dice que somos 1.857.000. O sea, estamos por encima de esa proyección que el Consejo Nacional de Población proyectó para Quintana Roo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, ingeniero. Con gusto. No se vayan, por favor. Regresamos. Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. A través del canal 4.2, aprende en casa educación secundaria todo el día. Segundo de secundaria, de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana. Materias para los 3 grados, de 10:30 a 11 de la mañana. Tercero de secundaria, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. Educación para padres y madres, de 1:30 a 2 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde, aprendiendo a amar a México. Educación preescolar, de 3 a 4 de la tarde. Primero de secundaria, de 4 a 6:30 de la tarde. De 6:30 de la tarde a 7 de la noche, materias para los 3 grados. Repetición segundo de secundaria, de 7 a 9:30 de la noche. Repetición primero de secundaria, de 9:30 a 12 de la noche. El canal 4.2 es una opción para aprender en casa en tu televisión secundaria todo el día. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social da un paso muy importante en televisión. Duplicamos nuestra capacidad de transmisión. Creamos un nuevo canal, el 4.2 de cobertura estatal. El 4.2 se utilizará en estos momentos para brindar contenidos educativos y culturales a miles de estudiantes quintanarroenses. En estos tiempos difíciles, el gobierno del estado de Quintana Roo fortalece uno de los pilares del desarrollo de nuestra sociedad, la educación. 4.2 Quintanarroense como tú. Majagual.
un paraíso. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Continuamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos en panel de expertos con el tema Censo 2020. Ingeniero, preguntas también muy específicas que con respuestas deben ser también muy útiles e interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el saldo migratorio neto? Este dato ya no lo dio en la respuesta anterior, ¿verdad? Correcto, 6.8%, saldo neto migratorio positivo, el más alto del país. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es la población que se autorreconoce afroamericana o afroascendente? Por primera ocasión, Marta, en un censo, esto se pregunta. Ajá. No se había preguntado en el pasado. Un censo, para que pueda ser comparable, tiene que compararse en el tiempo y en las variables. La comparación en el tiempo se da porque lo levantamos siempre en el mes de marzo. Entonces, ahí hay comparación. Y las variables se da porque se mantienen las variables que se han captado en censos anteriores y se incorporan nuevas variables dependiendo de la necesidad. Y esta variable de afrodescendencia es una nueva variable en el censo. Contabilizamos en Quintana Roo 52,265 personas que se autorreconocen como tal. Y de estos, el 12.4% habla alguna lengua indígena. El total de esa población, 52,265. Esto es el 2.8% del total de Quintana Roo. Y de este total, 12.4% hablan alguna lengua indígena. Ok. No necesariamente porque vengan de África, o sea, tienen raíces africanas, nacidos aquí en Quintana Roo y que se consideran como tal, ¿no? Correcto, es un autorreconocimiento. Ok. No hay que tener, digamos, el color, ¿no? Yo tengo raíces y así me autorreconozco. Muy bien. Respondieron, son de afrodescendencia. Si alguien de la zona rural, ¿no? Es en algún coterráneo de nosotros o de otra etnia que vive en Quintana Roo, si se autorreconoció como tal y habla una lengua indígena, participa, digamos, en dos variables, porque también se mide el hecho de que hablen o no alguna lengua indígena. Ya. Mire. ¿Y cómo surgen las necesidades o de acuerdo a qué necesidades? Vaya, ¿cómo plantean las variables para hacer un censo cuando ya está llegando el momento? Sí, correcto, excelente pregunta, Marta. Un censo de población, bueno, se levantan en los años terminados en 0, 2020 nos tocó, ¿no? 2020, 2010 fue el anterior. Pero antes de que se dé el levantamiento, con 4 o 5 años de anticipación, ya comienza la preparación del proyecto. Y dentro de esa preparación hay talleres de consulta con usuarios, porque hay necesidades varias, o sea, de muchas instancias requieren o solicitan que se incluyan determinadas preguntas. Entonces se va valorando por un conjunto de especialistas, no solamente el INEGI, sino especialistas demógrafos. Entonces, previo a definir las 38 variables del cuestionario básico, hace 10 años fueron 27, ahorita fueron 38, 11 más. Llegaron muchas solicitudes y en esos talleres con los usuarios se fue planteando el escenario de qué era posible incluir en términos de costos, en términos de necesidades, en términos de conveniencia, y llegaron a la conclusión de que la afrodescendencia era un fenómeno que era muy valioso poder medir para saber el segmento de la población que se autorreconoce como tal, cuál es su participación en términos de la población total que tenemos en México.
pero es previo al censo, es previo a que se define el cuestionario, es en los talleres de usuarios, y para ello también el INEGI lanza una consulta popular, plantea un tiempo y avisa por todos los medios de difusión de que está la consulta, y cualquier miembro de la sociedad puede participar, puede o pudo participar, decir qué pregunta sería conveniente, con alguna justificación, para que lo analicen precisamente en esos talleres de consulta con usuarios. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente de las consultas, tal vez, porque a lo mejor tiene algún dato que quisiera que se incluyera en las variables del próximo censo, ¿no? Que va a ser en el 2030, entonces. Correcto, Martita. Hay que estar pendientes de esas invitaciones que hace el INEGI para poder aportar, y no solamente para el censo, prácticamente en todos los proyectos estadísticos, antes de que salgan a la luz pública, se hace una consulta con los usuarios, se plantea el escenario de que opinen, de que sugieran, de que planteen una necesidad que pueda derivarse en beneficio de la política pública. Claro, claro. Bueno, regresamos a las preguntas de los datos específicos de los resultados de este censo 2020, y la siguiente sería: ¿cuál es la población con discapacidad que hay? Un grupo vulnerable muy importante de atender es el grupo de la discapacidad, y contabilizamos 241,795 personas que manifestaron tener discapacidad o alguna limitación o algún problema o condición mental. Esto significa el 13% del total de la población que tenemos en Quintana Roo. La población con algún problema. No son necesariamente los discapacitados, o sea, están ahí los discapacitados, están alguna limitación para moverse, y están con alguna limitación mental. Si quisiéramos tener información solamente de la discapacidad, de esos 241,795, 67,000 manifestaron tener algún detalle de discapacidad, 20,000 algún problema o condición mental, y 164,000 un problema derivado de alguna limitación. ¿Qué limitaciones fueron las preponderantes? Limitación para caminar, subir o bajar escaleras, el 42%. Limitación para ver, aún usando lentes, 48%. Limitación para oír, aún usando un aparato auditivo, 19%. Limitación para bañarse, vestirse o comer, aún 19%. Un 18% para recordar o concentrarse, y un 18% también para hablar o comunicarse. Y de estas limitaciones para cuestiones que tienen que ver con cierto grado de movilidad, una trascendente es en que, a mi juicio, si bien hay que atenderlas todas son importantes, la limitación para bañarse, vestirse o comer, la veo muy trascendente por el hecho de que tener esta limitación significa contar con alguien a tu lado, contar con alguien para que te ayude a hacer esas actividades que no puedes realizar. Y la política pública para este segmento de la población tendría que dirigirse para atender al segmento en sí mismo, pero también para atender a esas personas que están dedicándole su tiempo a las que tienen la limitación. Entonces, que los cuidan. Estos análisis y esas conclusiones pues tendría que hacerse a nivel de las instancias que atienden este segmento vulnerable, para que la política pública que se pueda aplicar sea muy certera. Lo importante es que sabemos cuántos son, sabemos su distribución, y hay que enfocar los esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida. Ingeniero, el índice de crecimiento de este grupo vulnerable entre el último censo y ¿lo tiene? O sea, ¿creció mucho? Sí tuvo un crecimiento, Martita, no tengo el dato puntual, sí creció de manera absoluta una cantidad considerable, pero tengamos en cuenta algo. Si en este momento es el 13%, 241,000,
Es el 13% de 1.857.000, exacto. Si en el censo anterior, no tengo el dato en realidad, voy a aventurarme a decir una cifra, si el dato anterior era, por ejemplo, un 15%, si haya sido mayor, era un 15% sobre 1.300.000 personas, ¿no? En dato absoluto sí creció, evidentemente, por el tamaño de la población. Pero no necesariamente creció, se disparó, digamos, sino que va en proporción al crecimiento de la población. En efecto, más población, más probabilidades de casos. Claro. Nos faltan 2 minutos para ir a los promos, ingeniero. Entonces, esta pregunta que sigue en 2 minutos, para no interrumpir la respuesta, si es posible, ¿cuál es la población con analfabetismo? Resultados, creo que halagadores en el estado. Descendió el analfabetismo de 4.7 a 3.1. Hay ahí una evaluación de una política pública. Aún hay un segmento que atender, pero ya lo conocemos, sabemos dónde está para focalizar precisamente esta política pública. No olvidemos que el analfabetismo se mide por el hecho de que no tenga la educación básica. O sea, sabe leer y escribir, pero no terminaste la secundaria. Estadísticamente se considera como analfabeta. Es hasta que termine la educación básica, 6 de primaria, 3 de secundaria, ya no te consideran estadísticamente como analfabeta. ¿No? Entonces, 3.1 es lo que tenemos en Quintana Roo, en ese rubro. Y en relación a otros estados, estamos alrededor de la 16ª posición a nivel nacional, en un término medio, en términos de lo que se ha podido avanzar en la materia. Muy bien. Vamos a la última pausa del programa, si le parece bien, ingeniero. Con gusto. Gracias. Ya regresamos, no se vaya, por favor. Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. La naturaleza ha puesto azúcar en mucho de lo que comemos y bebemos diariamente. El azúcar contenida naturalmente en nuestra comida es buena para nosotros. Agregar azúcar a los alimentos y bebidas no es necesario, y hacerlo puede ser dañino para la salud. Demasiada azúcar puede ser peligrosa y fomentar el desarrollo de obesidad o diabetes. Azúcar. Entre menos, mejor. A través del canal 4.2, aprende en casa educación secundaria todo el día. Segundo de secundaria, de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana. Materias para los 3 grados, de 10:30 a 11 de la mañana. Tercero de secundaria, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. Educación para padres y madres, de 1:30 a 2 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde, aprendiendo a amar a México. Educación preescolar, de 3 a 4 de la tarde. Primero de secundaria, de 4 a 6:30 de la tarde. De 6:30 de la tarde a 7 de la noche, materias para los 3 grados. Repetición segundo de secundaria, de 7 a 9:30 de la noche. Repetición primero de secundaria, de 9:30 a 12 de la noche. El canal 4.2 es una opción para aprender en casa en tu televisión secundaria todo el día. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. Xcalac de pescadores. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Estamos al aire,
Bueno, pues estamos ya de regreso. En un segundo más está el ingeniero con nosotros a cuadro. ¿Ingeniero? Sí, Martita, a la orden. En esta nueva modalidad, ¿verdad? Que pueden pasar diferentes situaciones. Una de ellas es que apagamos la cámara en los comerciales mientras hacemos otras cosas. Y bueno, pero ya estamos aquí. Nos queda este último bloque. Le comentaba yo al ingeniero que nos queda un bloque y muchas preguntas, pero vamos a hacer las que nos alcance el tiempo. Ingeniero, cuál es la religión que más profesan en Quintana Roo? Ya nos metemos en temas escabrosos e interesantes. Un poco escabrosos. Evidentemente, la religión católica sigue siendo la prevaleciente, es la que más profesan los quintanarroenses y también en nuestro país. Sin embargo, tiene una disminución de un censo a otro. Hace 10 años, el 63% manifestó profesar la religión católica y ahora es un 54%. Las religiones que más crecen, en vez de disminuir, crecen, por ejemplo, en la protestante cristiano evangélica, pasa de un 14 a un 20%. Y crece también el segmento de los que manifestaron no tener ninguna religión, sin religión, del 13 al 22%. Crece ampliamente este segmento. Es que ya se sinceraron. Ya no las apariencias y entonces ya libremente, yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Que las personas ya deciden pues decir sí o no quiero o ninguna, ¿no? También yo creo. Sí, seguramente por eso el tema es escabroso, ¿no? Del hecho de, ya cuando tienes potestad, el de poder manifestarte libremente de qué religión o sin religión puedas tener. Por supuesto. Bueno, entonces sí se han movido los datos. Sí se ha movido. A pesar de la disminución, la religión católica es la preponderante. Más de 1 millón de personas en Quintana Roo profesan esa religión. Los protestantes que se incrementaron subieron hasta 384,000. Judaicos, 896 personas manifestaron esa religión. Islámicos, 233. O sea, hay datos puntuales en los tabulados. Esto es una muestra, al fin y al cabo, Marta, de lo que se puede explotar de información sociodemográfica hasta a nivel de manzana. Muy bien. Y estas variables que también van conforme a la época y a la evolución y a todo lo nuevo que tienen que ver con los bienes y tecnologías de la información y comunicaciones de las cuales disponen las viviendas y sus porcentajes actualmente en Quintana Roo. Sí, comentarte en principio que de igual forma Quintana Roo tiene la más alta tasa de crecimiento en viviendas, 4.7%. Más del doble nacional. México crece al 2.2, Quintana Roo al 4.7. En población triplicamos el crecimiento, en viviendas duplicamos el crecimiento. Y una de las variables que consultamos en términos de los bienes de la vivienda fue precisamente qué es lo que tenían los residentes de la vivienda. Y mira estos datos. 87 de cada 100 viviendas nos dijeron que tienen refrigerador. 75 de cada 100 viviendas que tienen lavadora, 38% que tienen automóvil o camioneta, 86% que tienen televisor, 92 de cada 100 manifestaron que tienen teléfono celular. Es el que tuvo el mayor incremento. Hace 10 años, 80, ahorita 92. Dispositivos para oír radio, el 58% disminuyó. Internet crece increíble, de un 24% hace 10 años a un 55.6% para el 2010. 55 de cada 100 viviendas manifestaron que tienen internet. Computadoras, 37 de cada 100 viviendas manifestaron que tienen computadora. Líneas telefónicas, 27 de cada 100. Horno de microondas, 39 de cada 100. Motocicleta o motoneta, 19 de cada 100 viviendas. Alguien que vive ahí tiene una motocicleta. Bicicleta, 26 de cada 100. Servicio de televisión de paga,
47%. Servicio de películas, música o videos de paga por internet, 23%. Consola de juegos, 9%. Bienes que de una u otra forma es un indicativo del nivel de calidad de vida que pueden existir en algunas de estas viviendas. Otra variable importante en concepto de viviendas tiene que ver con la disponibilidad de agua, y más del 97% de las viviendas tienen agua dentro de la casa o dentro de su terreno. Y un salto muy importante en la disminución de las viviendas que manifestaron tener como piso la tierra, de 3.7 del 2010 a 2.2. O sea, hay resultados en esta política pública. Aún hay cosas que hacer, pero lo importante es que sabemos cuántos son, dónde están, cómo está su distribución, para poder atender estos fenómenos. Impresionante el dato de los dispositivos como el teléfono celular. Me dejó sorprendida. 92% de las personas cuentan con un teléfono celular. En efecto, de un 80% que había hace 10 años a un 92%. O sea, la tecnología en el uso del celular prácticamente se ha incrementado y ha provocado que se use menos la televisión, se use menos la radio, se use menos el teléfono tradicional. ¿Por qué? Porque estos dispositivos tienen ya esas facilidades, ¿no? Esas acciones dentro del mismo dispositivo. Quiero ver televisión, pues lo veo en mi celular, en mi tablet, mi computadora, ¿no? La tecnología. ¿Hay alguna variable que nos indique el nivel de lectura que hay en el país? O sea, gente que lea libros. Sí hay una variable, pero no es una variable que se capte en el censo. Ah, ok. El INEGI tiene un proyecto que se llama precisamente módulo de lectura, que se levanta de manera trimestral. Ah, ok. Y con esos resultados podemos conocer precisamente cuánta gente tiene todavía el hábito de la lectura. Ah, no, entonces para saberlo hay que entrar al portal y habría que entrar, sí, de momento entrar al portal y buscar, por sus siglas se llama MOLEC, módulo de lectura. Vamos a buscarlo y vamos a consultar. Claro, buscar por las siglas MOLEC los datos trimestrales y ahí se ve la evolución que se puede tener. Perfecto. Ingeniero, nos faltan muy poquitos minutos. Si producción me puede decir cuánto falta para despedirnos, para que entonces el ingeniero pueda concluir en su participación del día de hoy. 2 minutos y medio para despedirnos. ¿Quiere usted agregar algún dato que no? Bueno, la verdad es que se nos fueron en el tiempo varias preguntas, varios datos más, pero le doy la oportunidad en estos 2 minutos de que usted, por favor, cierre el programa y nos comente lo que sienta usted que es necesario comentar. Sí, con gusto, Martita, y muy agradecido. Insistir en el agradecimiento por las facilidades que nos ha otorgado de manera permanente el sistema para poder llegar a todos los hogares de Quintana Roo. Esta primera entrega de información está desde el 25 de enero. Están todos los tabulados disponibles hasta nivel de manzana. El 16 de marzo habrá otra entrega de información derivada del censo. El cuestionario ampliado, las variables del cuestionario ampliado salen a la luz pública el 16 de marzo. Ya no se mueve la población, ya no se mueven las viviendas, es desagregación de variables que ya están publicadas. Y también salen resultados de 2 instrumentos muy importantes. Uno que le llamamos entorno urbano, donde podremos conocer cuáles son las características que circundan cada manzana, si tiene carretera pavimentada, si tiene terracería, si tiene pasos peatonales, depósitos de basura, entre otros. Y también el cuestionario de localidad, cómo se llega a las localidades, si es pavimentada la carretera, el medio en que se llega, si hay servicios en la localidad. Y tendremos productos más desagregados, dependiendo de algunos temas, a mediados de este mismo año, y en el 2022 el Inventario Nacional de Viviendas. No me queda más que agradecer todo el apoyo que hemos tenido de los medios de comunicación, de la sociedad de Quintana Roo,
El hecho de que nos hayan abierto las puertas han permitido que hoy en día tengamos estos resultados, y con resultados tangibles y reales se puede planear un mejor futuro para todos. Ojalá, a eso aspiro, que los datos que nos hayan dado sea la realidad de lo que estaba sucediendo, porque solamente en esa medida la política pública que se pueda aplicar va a tener resultados concretos. Agradezco mucho, ingeniero, su participación del día de hoy en panel de expertos, y estaremos esperando toda la información complementaria a lo largo de estos meses. Gracias, le envío un abrazo y nuestro más sincero, esperamos que se encuentre muy bien de salud usted y su familia, que eso es lo más importante en estos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martita, igualmente. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes que nos hicieron el favor de sintonizarnos en este programa Panel de Expertos, que se realiza a través de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Les agradezco muchísimo su atención y a nombre de un gran equipo de producción y técnico, me despido de ustedes. Tengan una excelente tarde y hasta la próxima. Somos la